he meditado sobre cada uno de los aspectos de la clase. Primero, una natural comunicación con el arte, una simpatía muy especial con el arte. Segundo, un trato con el público realmente amable, a veces conmovedor, en otros momentos de una intimidad que ayuda muchísimo a la comprensión. Y además un conocimiento profundo del arte, que se demuestra en cada una de las frases. Ayer lo estuve revisando como si yo fuera un detective. Me hacía acordar con las tesis de doctorado o cuando venía algún profesor y daba la práctica, y entonces yo con un papel en blanco iba anotando las cosas positivas y del otro lado las negativas para después dar un informe. Bueno, el informe de Julio quedó solamente en la primera página. Realmente me quedé muy asombrado cuando reflexioné sobre todo eso. Por lo tanto, como hemos hablado durante la semana, hemos tenido una linda conversación, va a dar otra clase Julio. Después de la próxima que yo voy a dedicar a Byung-Chul Han, va a dar una clase Julio, cuyo tema ya les va a comunicar. Yo estoy encantado de escucharlo sobre un tema nuevo, así que recuerden todos que yo empecé con este curso cuando Bebi Chara, mi profesora de literatura, me trajo como profesor visitante, ¿cierto? Así que empecé igual que Julio, dando una clase, me acuerdo que fue sobre la novela La Espera, ¿no es cierto? Que yo estaba por publicar. Y que fui y di mi primera clase, después Bebi me fue invitando cada tanto, y debido a eso de a poco pudimos dar estos 5 años de clase y ahora estamos en este nuevo ciclo internet. Así que agradecerle a Julio, que ya lo hemos hecho, y voy a comenzar la clase con un poema escrito en el siglo XVI por Argensola, por Bartolomé Argensola. Bartolomé Argensola era un monje aragonés, y en este poema habla con el rey, con su rey, con Juan I, que es su rey. Y se refiere a esto de que la mujer se va poniendo cada vez más hermosa y que de alguna manera eso implica cierta mentira, ¿no es cierto? Pero además implica cierta verdad porque muestra la belleza de la mujer. Y por otra parte, Argensola termina comparándola con la naturaleza, que también nos miente, ¿no es cierto?, para decirnos la verdad. El poema empieza así. Yo quiero confesaros, don Juan I, que aquel blanco y carmín de doña Elvira no tiene más de cierto, si bien se mira, que haberle costado sus dineros. Pero también que me confieses quiero que es tanta la beldad de su mentira que a competir con ella aspira, que a competir con ella no aspira belleza natural de rostro verdadero. ¿Por qué habría de causaros extrañeza tal engaño? Si todos sabemos que también nos engaña la naturaleza. Si este cielo tan azul que todos vemos ni es azul ni es cielo, lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Como ven, el juego que hace en este soneto, recuerden que el soneto tiene 4 estrofas, 2 estrofas de 4 versos en los cuales se instala la cuestión, que son estas 2 que dice: yo quiero confesaros, don Juan I, que aquel blanco y carmín, antes se usaba casi nada más que el blanco, ¿no es cierto?, y el carmín para embellecer a la mujer. El blanco y carmín de doña Elvira no tiene de cierto, si bien se mira, que haberle costado su dinero. Eso ustedes lo saben todas y todos,
porque acá Julio fue a la peluquería y le habrá costado su dinero también. Y la segunda estrofa sigue presentando, como en todo soneto, ¿no es cierto?, el mismo tema, ¿no es cierto? Pero también que me confieses quiero, la poesía es coloquial, ¿no es cierto?, que es tanta la verdad de su mentira, que en vano a competir con ella aspira, belleza natural del rostro verdadero. Y después viene la solución, las dos estrofas de tres sílabas, de 3 versos cada una. Porque dice, ¿por qué habría de causaros extrañeza tal engaño? Si como todos sabemos, ¿no es cierto?, nos engaña también la naturaleza. Si este cielo tan azul que todos vemos, ni es azul ni es cielo, lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Este tema de la verdad y la mentira del arte lo trata muy bien Vargas Llosa en un libro que se llama La verdad de la mentira. Un precioso libro que va tratando distintos autores, pero el tema central es este: cuánta de verdad y cuánto de mentira hay en el arte. Bueno, dijimos que íbamos a tratar de Virginia Woolf. Y como reitero que se ha hecho como una amiga mía, en el sentido de que yo dialogo constantemente con ella mientras leo sus libros o leo libros sobre Virginia Woolf. Es una mujer absolutamente moderna, que cada 10 o 20 años se pone nuevamente en el candelero sencillamente porque dice verdades universales, pero dice verdades universales vistas desde un punto de vista muy moderno. Ella nació en 1882, o sea, en un pasado remoto. Yo tengo una abuela, mi abuela Julita, que nació en el 84, y todavía en los años 60 y hasta el 80 yo entraba en su casa y era como entrar en el siglo XIX, porque no había habido un solo cambio. O sea que Virginia Woolf también nació en el siglo de la reina Victoria. De hecho, la reina vivía todavía y había creado una sociedad absolutamente regida por normas, sobre todo en la cual las mujeres tenían un lugar determinado. El sexo era una cuestión de la cual prácticamente no se podía hablar, ¿no es cierto? Después, con el tiempo, hemos sabido que la reina Victoria tuvo algunos affairs después de quedar viuda de Alberto, que la realidad, ¿no es cierto?, se mete también en los palacios, y sobre todo en los palacios. Así que ahora salió una hermosísima película que trata la relación de la reina Victoria con un hindú que habían traído de la India y que servía, que es una buena película, ¿no es cierto? Y que además el hindú hace de todo servicio y le acompaña a la vez a la reina, que ya está bastante vieja, así que se los recomiendo que la vean. Lo cierto es que Virginia Woolf viene a la vida en Londres. Su padre, además de ser Sir, y además de dedicarse en absoluto a la ciencia, tiene publicados 56 tomos sobre biología, sobre una serie de temas científicos. Era un hombre muy importante. Y a su casa concurrían Thomas Hardy, ¿no es cierto?, Henry James, Tennyson, es decir, los más grandes escritores de la época. Claro, la educación de ese momento se componía de dos tramos. El primero ocurría en la casa. No había escuela primaria, o casi no había escuela primaria todavía. Miren cuántos cambios hemos sufrido en este siglo, ¿no es cierto? Ahora la vida nos parece casi imposible sin la escuela primaria de 6 años. Pero en ese tiempo no lo había. Pero cuando llegaba el momento de estudiar en la universidad, los varones iban a estudiar y las mujeres, nadie decía nada, pero las mujeres no estudiaban. Como mi madre siempre decía, a mí no me dijeron que no estudiara, no me dijeron nada. Y así, toda esa camada de mujeres pasó sin ir a la universidad, cosa que Virginia siempre se quejó, porque era la más capaz de la familia y hubiera tenido muchísimas posibilidades de estudiar su métier,
su métier literario en la universidad. Lo cierto es que, como ocurre con la vida de muchos de nosotros, que tuvimos un lugar en las sierras, en el caso de Córdoba, en el mar, en el caso de los de Buenos Aires, ¿no es cierto? En las islas, los que están en Rosario, un lugar donde de niño íbamos y de los cuales tenemos un recuerdo muy importante. Esa etapa entre los 3, ¿no es cierto? Tolstoy decía que recordaba cosas de los 2 años, pero más o menos a los 3 años empezamos a tener como algunos recuerdos. Y entre esa etapa y los 10, 12, cuando ya empieza la adolescencia y empezamos a sufrir la vida y a preguntarnos por nosotros mismos, ocurre un idilio, el idilio del niño con el mundo. Nuestro deber como mayores es cuidar que ese idilio, ¿no es cierto?, se desarrolle, ¿no es cierto?, con absoluta libertad, con absoluta tranquilidad, que el niño vaya creciendo con esas imágenes, con esos acompañamientos de la naturaleza, de los pequeños amigos que tenga. Y Virginia iba a un lugar en la punta de Cornwall, a la punta de Inglaterra, oeste de Inglaterra, que se llamaba St. Ives. Ahí era donde iban de niños con su hermano, con su hermana Vanessa, con su hermano Toby, y pasaban esta etapa de las cuales les he hablado. Me gusta mucho un párrafo de ella que dice: si la vida tiene un fundamento sobre el que se apoya, si es un tazón que llenamos y llenamos, entonces mi tazón, sin la menor duda, se apoya en este recuerdo. Es el recuerdo de yacer medio dormida, medio despierta, en la cama del cuarto de niños de St. Ives. El recuerdo de oír las olas rompiendo una, dos, detrás de una persiana amarilla. Estoy seguro que cuando yo les leí este párrafo, se presentó ante la mente de ustedes un recuerdo de un lugar X, de esas siestas, ¿no es cierto?, que nos vivimos aquí en la Argentina, en la cual los mayores cerraban todas las persianas para que no nos despertáramos posiblemente, a veces para que no nos escapáramos, porque muchos de nosotros nos pasaba que la casa, que era más o menos antigua, tenía salida al jardín y salida al campo otras veces. O sea que uno podía huir al mundo. Y los padres nos cerraban, ¿sí? Y teníamos esa hora en la cual hablábamos con nuestros hermanos y de alguna manera la vida se presentaba como un lugar cercado, un lugar de juego. Porque el lugar de juego siempre, y esto lo dice mucho Tonucci, siempre implica límites. Si yo juego al ajedrez, juego dentro de un tablero. Dentro de ese tablero tengo normas. La falta de normas y la falta de límite implica falta de juego. O sea, aquí hay que poner mucha atención. La total libertad no es jugar. Por eso a veces hay mucha libertad y hay la falta de la alegría del juego, porque el juego implica límites. Puedo ir hasta allí, ¿no es cierto? Puedo abrir los brazos de tal manera. Y entonces el niño va creando, dentro de los límites que nosotros le ponemos, sus expectativas, ¿no es cierto? Francesco también insiste en que tiene que haber riesgo. Dice, si un niño no se puede caer, si no puede romper un plato, ¿no es cierto?, si no puede hacer alguno de los desastres propios que hacen los niños, entonces no está jugando. Los dos aspectos son, entonces, el límite y el juego. Virginia Woolf tuvo una niñez muy protegida, pero a la vez muy dura. Su padre era un hombre muy grande. Ella nació cuando su padre tenía casi 60 años. Era un tipejo muy importante, fundamental para Inglaterra, ¿no es cierto? Y tenía 2 hermanos mayores, porque sus padres se habían casado y los 2 tenían hijos del anterior matrimonio. Muy moderno esto, ¿no? Que
que implica doble casamiento y familias ensambladas. Lo cierto es que así como el padre era uno de los hombres más importantes en la intelectualidad inglesa, la madre era una belleza, ¿no es cierto? Muy descrita por los pintores y por las primeras fotografías que había durante el siglo XIX. Y la vida nos va llevando por caminos tan raros, ¿no? La madre de Virginia murió muy joven, es decir, joven, también era una mujer mayor, y en aquella época se consideraba, los 45 años o 50 años se consideraba la vejez. Nosotros hablamos ahora de la vejez a partir de los 70. Así que los cambios han sido múltiples. Lo cierto está en que Virginia queda sola y queda con sus hermanos mayores, 2 hermanos mayores. Quedan Vanessa, ¿no es cierto?, Virginia y Toby. Y esta cohabitación con sus hermanos mayores tuvo problemas bastante serios. Dice en su prosa: puedo recordar la sensación de su mano bajo mis ropas. Está hablando de la mano de su hermano mayor. Descendiendo con firmeza y con seguridad más y más abajo. Recuerdo cuánto esperaba que se detuviera, y cómo me puse tensa, y empecé a retorcerme cuando su mano se aproximaba a mis partes privadas. Recuerdo mi resentimiento, mi desagrado. Mi desagrado. ¿Cuál es la palabra para expresar aquel sentimiento mudo y complejo? Que nos ayuda este texto para comprender a los niños y a los jóvenes. Ocurre más seguido de lo que nosotros pensamos todo esto. Gracias a Dios en nuestra época se ha puesto el foco sobre este tipo de peligros que corren los niños y los adolescentes, ¿no es cierto? Pero deja marcas indelebles. Nadie sabe si la enfermedad que sufrió Virginia Woolf en su juventud y en su vejez tuvo que ver absolutamente con este tipo de problemas que tuvo en la niñez y la adolescencia. Pero es muy factible que fuera así, porque las marcas que sufren los niños y adolescentes quedan para siempre. En eso no ocurre como cuando se lastiman. Vieron que cuando los niños se lastiman, en poco tiempo, las cicatrices ya no están más. Nosotros, en cambio, nos lastimamos un poquito y esa cicatriz nos acompaña después muchos años. No es así. Pero las cicatrices psicológicas siguen estando. Y es lo que se calculan los críticos, sus biógrafos, que ocurrió con Virginia Woolf. Y tengo un ejemplo tomado de su diario que creo que prueba esto. Dice: una noche me quedé despierta, oyendo, llena de horror, tal como yo imaginaba, a un viejo obsceno, jadeando, gruñendo y murmurando indecencias seniles. Era un gato, me dijeron después, las angustiadas relaciones sexuales de un gato. Este texto es precioso, porque la niña que escucha un gato y lo relaciona con sus malas experiencias, y de alguna manera nos explica cómo se va tejiendo la urdiembre de un niño, que a veces crea cosas, inventa cosas, a partir de experiencias que ha tenido. Lo cierto está en que gracias, no hago mal de decir gracias, pero debido a la muerte de sus padres y debido a la muerte de su hermano, Vanessa y Virginia se pueden vivir solas. Y se van. Yo les quiero mostrar acá, como hago siempre, un pequeño planito de Inglaterra y otro de Londres para que nos ubiquemos. Si, tomándole la palabra a Julio, si uno hiciera un viaje a Europa, cosa que por supuesto me encantaría, y creo que nos encantaría a todos, podríamos recorrer esta parte sur de Inglaterra que es preciosa.
acá tenemos un mapa de Inglaterra, ¿no es cierto? Esta parte de abajo, del sur de Inglaterra, es la que vivió Virginia Woolf. Por supuesto, la parte más importante en Londres, ¿no es cierto? Pero después está este pequeño pueblo de Ypres, acá, en la puntita, ¿no es cierto? Frente a unas hermosas islas de Scilly, que están justo prácticamente llegando al mar francés, en la punta de Inglaterra. Toda esta parte sur es preciosa para que hagamos un viaje, porque nos vamos de Brighton, después a Southampton, que es donde estuvo Rosas. Es un viaje para un argentino muy importante, ver dónde estaba la tumba del general, etc. Y después, por supuesto, toda la parte de Plymouth, de Bristol. Es una maravilla. Inglaterra es inmensa, o sea que dividirla en partes para poder ir visitando cada lugar. Lo cierto es que el otro lugar donde estuvo Virginia es acá. Voy a poner un marcador. No. ¿Qué tal, profesor? Encontró un chiche nuevo. ¡Qué bien! Sí. Dentro de pronto ya vamos a hacer óperas, porque he conseguido cómo poner la música y cómo poner los videos. Todavía no me arriesgo porque sería un poco demasiado. Bueno, lo cierto está en que acá cerca de Brighton, ¿no? Así, está una casa, Monk House, la casa de los monjes, donde Virginia Woolf empezó primero a visitar cada tanto y después ya se quedó a vivir allí hasta su muerte en 1941, en el río que cruza ese pequeño pueblo. Y acá les quiero mostrar lo que ocurrió en Londres mientras tanto. Este es un planito muy simple, muy sencillo, pero condensa un poco la parte de Londres que más conocemos, sobre todo los argentinos, ¿no es cierto? Aquí tenemos Westminster Abbey, muy sencillo, Buckingham Palace. Aquí frente a Buckingham Palace está el Hyde Park. Prácticamente en el siglo XVIII este era Londres, este pedazo de acá, que era lo más importante, ¿no es cierto? Ahí vivía la gente más importante. Es precioso caminarlo ahora porque las casas que están todavía están en pie, incluida la embajada, la residencia de la embajada argentina, que la tenemos alquilada hasta 1942, pero están todo ese tipo de casas que están en pie y es precioso visitar. Lo cierto es que los padres, como correspondía, vivían en Hyde Park. Allí tenían una casa muy importante. Pero cuando murieron, y murió también el hermano Toby, el hermano mayor, las chicas de la familia resolvieron irse a Bloomsbury. Bloomsbury, que es ahora donde está, y muchas de ustedes habrán estado allí, por supuesto, donde está el British Museum, para que tengan una idea, es cruzando el Soho. Acá tienen el Soho, que es el lugar donde iríamos, de acuerdo a lo que Julio nos invita, a tomarnos una cerveza en las noches, y de ahí se va a Bloomsbury, donde ellas compraron una casa. En ese momento todavía era un lugar bastante alejado, ¿no es cierto? No digo un suburbio, pero sí un barrio alejado. Ellos se instalaron ahí. Y con esa potencia que tiene el genio cuando ocurre, ese chispazo que le da a la vida la genialidad de las personas, empezaron a invitar a amigos a la casa. Ese sencillo origen fue el grupo de Bloomsbury. Y así, de esa manera tan sencilla, comenzaron casi todos los grupos intelectuales, artísticos, ¿no es cierto?, que hubo en la historia de la humanidad. Con esto las quiero invitar a comprender que nosotros podemos formar un grupo, ¿no es así? Pero que además, que esa capacidad creativa que tienen las personas cuando se unen, cuando conforman una comunidad,
es lo más importante que tiene el ser humano en cuestiones de asociación. Estamos muy acostumbrados a comprender la sociedad como Estado, a comprender la sociedad como continentes, ¿no es cierto? O imperios. Y nos olvidamos que el verdadero núcleo, que es por supuesto la familia y lo que la rodea, y el núcleo de amigos, es un poco lo que es capaz de formar este tipo de grupo. Por lo cierto es que en el grupo había personas absolutamente distintas, como corresponde a un núcleo como este, a un grupo como el de Bloomsbury. Porque estaba Keynes. Keynes, ustedes sabrán que después de la Segunda Guerra fue el que organizó prácticamente la economía mundial en nombre de Inglaterra. Estaba H.M. Forster, un novelista precioso, ¿no es cierto? Bertrand Russell, el raro de la filosofía, el gran matemático. Miren qué personas tan distintas. Incluso estaba Wittgenstein. Wittgenstein, que es un filósofo que creó el Tractatus Philosophicus, un pequeño librito de 70 páginas, tremendamente complicado de leer, ¿no es así? Pero maravilloso cuando uno lo comprende. Es el filósofo más difícil de comprender. También estaba en el grupo que se juntaba allí. Por supuesto, Leonard Woolf. Leonard Woolf, que era un judío, ¿no es cierto? Una de las primeras cosas que dice él, Virginia es un poco despectiva, dice un judío sin un centavo, ¿no es cierto? Lo digo así porque después se terminó casando con él, con el judío sin un centavo, pero lo cierto es que se va armando este grupo y las mujeres, y en eso también tenemos que reflexionar, van ubicándose de un modo absolutamente distinto en la sociedad. Yo no sé cómo hicieron Vanessa y Virginia Woolf y otras mujeres que la acompañaron para romper en tan pocos años con tantos clichés y con tantas limitaciones que tenían las mujeres. Y lo hicieron como se hacen todas las cosas, naturalmente. No hace falta la pancarta, ¿no es cierto?, ni la gran... No, hace falta la resolución personal. Y ellas la tenían. Lo cierto es que decían del matrimonio, que era prácticamente el paso fundamental de aquella época. La mujer que no se casaba, ¿no es cierto? Lo vimos en Isaac Dinesen, ese problema. La mujer que no se casaba quedaba absolutamente relegada de todo en el mundo. Dice así: este mundo impreciso y de ensueño, sin amor o sentimientos o pasión o sexo, es el mundo que de veras nos importa y que encuentro interesante. Ellas van haciendo una tremenda reflexión entre el amor físico y el amor psíquico, el amor afectivo, qué diferencias había entre la homosexualidad, ¿no es cierto?, la relación entre hombre y mujer, las relaciones de matrimonios abiertos que convivían la mujer, el marido, el amante y el amante del amante, como le pasa a Vanessa, la hermana de Virginia Woolf. Y van probando, yo no digo que lo prueben como el helado de vainilla o el helado de frutillas, pero con bastante liviandad y naturalidad. En una época que era un horror lo que estaban haciendo. Eso se les permitió el hecho que quedaron con algún dinero y se podían financiar a sí mismas, ¿no es cierto? A todo esto, su hermana se casa con Clive Bell. Clive Bell es un pintor, pero se casa con Clive Bell, se casa con otros más, porque resulta que, digo que se casa con otros más porque juntamente con su marido viene el amante de su marido, ¿no es cierto?, otro amante que tuvo ella, pintor, es así, y la vida se realizaba, por lo que yo he podido atender y leer en las descripciones, sobre todo de Virginia, de su hermana, con bastante naturalidad. Se había creado un nuevo límite y se jugaba dentro de ese límite. A todo esto se encuentran. Virginia encuentra a Leonard, que quizá era el único hombre en el mundo que podía casarse con ella.
cosa que ocurre cuando el matrimonio está bien armado y que de últimas es la vocación de vida de las personas. Ocurre eso, que encontramos la única persona en el mundo que puede convivir, admirarnos o de alguna manera recorrer la vida con nosotros. Dice, las relaciones entre Leonard y Virginia se encuentran muy bien en sus cartas. Otra cosa que me gusta repasar mucho cuando veo la vida de Virginia Woolf, cómo escribía la gente, cuánto escribía la gente. Nosotros que tenemos a disposición ahora el mail, que es un método precioso para escribir, ¿no es cierto? O el Facebook, escribimos cada vez menos. Y poner las palabras por escrito es parte del pensamiento, no es algo distinto. No se piensa bien si no se lee y se escribe. Así que eso lo tenemos que tener bien claro. Cuantos más palabras ponemos por escrito, más palabras conocemos. Un ejemplo válido, ¿no es cierto? Que en los talleres literarios se usa mucho. Decirle a otra persona que uno la quiere. Es muy distinto ir a decirle a una persona sin haber meditado antes y sobre todo sin haberlo escrito. ¿Cuál es la calidad y cuál es la condición del amor que le ofrecemos? ¿No es cierto? Sin haberlo escrito que habiéndolo escrito. Porque cuando uno pone en palabras lo que desea decir, ¿no es cierto?, con la voz, se le van aclarando las ideas. Y entonces en el momento de volver y expresarlo con la voz, uno expresa lo que siente. Esto es bueno recordarlo para cuando tenemos que ver con nuestros nietos o nuestros nietos, diría yo, sí. Hay que enseñarles a hablar. Y te dirán, ¿cómo le voy a enseñar a hablar a mi nieto que tiene 25 años? Miren, chicas, ayer salió una estadística que dice que el 23% de los egresados saben sumar, restar, es decir, de los egresados del secundario, ¿no es cierto?, saben eso solamente. Y que el 56% no son lectores. No son lectores que tengan la habilidad de leer. Si uno lo pone ante texto, leen, pero no son lectores habituales. Así que toda esa es una tarea muy importante que tenemos que hacer. En estas cartas que se escriben, de Leonard por un lado y Virginia por otro, Leonard dice, no es de veras, no es solo porque eres tan bella que yo te amo. Es por tu inteligencia y tu carácter. No sabes lo adorable que eres. Es lo que me mantiene despierto, mucho más que el deseo. Precioso. Precioso. Esta separación entre la admiración y el deseo. Lo vuelvo a leer. No es, de verdad, no es solo porque eres tan bella que yo te amo. Es por tu inteligencia y tu carácter. No sabes lo adorable que eres. Aquí hay una proposición para despertar en la otra persona las mejores condiciones. No descubres lo adorable que eres, y yo sí lo descubro, ¿no es cierto? Yo, que estoy a tu lado, descubro lo adorable que eres. Es lo que me mantiene despierto, mucho más que el deseo. Aquí implica la explicación también de la rara relación entre Leonard y Virginia. Una relación que sexualmente casi no se realizó. Virginia, después de tener la primera noche de bodas, dijo que realmente ese asunto estaba muy agrandado, muy propagandizado, que no era tan importante lo que le había pasado. Por supuesto que la vida sigue y vamos a explicar cómo conoció ella el sexo. A su vez ella le contestaba, tengo miedo de mí misma. Siempre tuvo miedo de sí misma, porque estaba enferma, ¿no es cierto? Le pedimos mucho a la vida, ¿verdad? Quizás lo obtengamos. Estas frases son muy lindas porque nos ponen, nos ofrecen las dos caras. La de Leonard, por un lado, ¿no es cierto?, que está tratando de buscar lo positivo, de mostrarle la belleza de la vida, y la de Virginia, que siempre está sufriendo y que de alguna manera se prepara para un final como tuvo. Mientras tanto, esta pareja funcionaba muy bien intelectualmente.
y fundaron Howard Press, que es una editorial inglesa que siguió después de la muerte de ellos y que ha terminado siendo una de las más importantes editoriales inglesas, ¿no es cierto?, donde se publicaron una serie de libros, ¿no es cierto?, sobre todo de Eliot. Fueron también los primeros que publicaron a Freud, algo totalmente inusual en Inglaterra, si bien Freud en el año 38 se había exilado en Inglaterra, que ellos tuvieran una pequeña editorial publicara su obra. Cometieron, como todas las editoriales, los que escribimos sabemos eso, errores fatales. Por ejemplo, si bien Virginia gustaba mucho de la prosa de James Joyce, ¿no es cierto?, rechazaron la publicación de Ulises, que fue un libro que después publicado, fue leído en todo el mundo. Bueno, a todo esto Virginia sigue escribiendo y necesitaba una enorme tranquilidad para hacerlo, al punto que en la puerta de su estudio, ya tenía un estudio separado de la casa, donde tenía incluso una cama, ¿no es cierto?, un camastro para dormir allí. Había una marca con tiza que implicaba que nadie podía entrar. Nadie podía entrar al lugar mientras ella estaba pensando. Por supuesto que se fue desarrollando entre ellos dos una serie de costumbres, una serie de cuidados. Hay una película que yo les quiero recomendar mucho, que es Las Horas. Las Horas, sí. Las Horas es una gran película con Meryl Streep, y ahí, justamente acá tengo alguna cosa que mostrarles sobre eso. Bueno, esta es la Casa de Londres, ¿no? Esta es una fotografía muy linda de una cosa que está en YouTube. Fernando Ferrater hizo un video que se llama El Londres de Virginia Woolf, que les recomiendo que lo vean, porque es precioso, porque va mostrando los distintos barrios, pero también va mostrando los distintos lugares donde ella vivió. Acá está, esta foto me gusta mucho porque muestra prácticamente el rompimiento entre dos épocas. Más que padre es un abuelo, ¿no es cierto? Y esta es una mujer absolutamente interesada en la vida. La mirada de uno ya casi agobiada, la mirada de la otra con enorme interés. Sir Leslie Stephen estaba ya al final de su vida, Virginia estaba comenzando. Aquí tenemos las dos hermanas. Me gusta mucho esta foto. Es decir, en general me gusta mucho cuando uno consigue ver a estos grandes genios de la literatura y del arte en la vida cotidiana, que todos han tenido, ¿no es así? Aquí está Virginia y Vanessa, que era su hermana mayor. Esta es la casa que les hablé, Monk House, en Sussex, al sur de Inglaterra. Se llamaba Monk House porque ahí habían vivido algunos monjes. Vanessa ya tenía una casa en Sussex, así que Virginia empezó a ir ahí de a poco, hasta que después compraron esta casa y vivían en el momento en que ocurrió lo que ocurrió. Este es un cuadro de Vanessa, que le quise poner acá para que vean que es una impresionista británica, ¿no? Una post-impresionista británica. Y en general hace un uso del color realmente muy interesante. Ella estaba rodeada de grandes pintores. Acá tenemos a Virginia con Leonard Woolf. Todo ese tipo de fotos tenemos que verla con el criterio de que en medio está puesta la pata en el siglo XIX y medio en el siglo XX. Todavía los hombres no podían salir afuera sin sombrero, las mujeres sin vestido largo, ¿no es cierto? Y sombrero también. Pero increíble que personas que todavía se vestían de esta manera y cumplían con ciertos ritos, en el aspecto sexual y en el aspecto de las relaciones fueran tan distintas. Esta foto me encanta de Virginia porque la muestra en ese estado de sufrimiento interior. A la vez nuevamente está delante acá está delante de la casa de sus padres, ¿no es cierto?, como mirándose a sí misma. Y estas son ya las fotos de la madurez,
qué grandes fotógrafos que hay, ¿no? Esta foto es de Man Ray. Es preciosa porque ella está mirando como si, o al futuro o a lo que de alguna manera piensa. Esta corresponde a la película Las Horas. Acá está Nicole Kidman. Este es el encuentro que tienen en la estación de Brighton. Virginia acaba de escaparse y se escapa por una puerta como de servicio que tiene en la casa. Y Leonard la persigue. Y en la estación hay una escena preciosa en la cual él le explica que realmente ellos están en Brighton y no en Londres, porque ella necesita tranquilidad. Y realmente es muy interesante que la vean. Esta foto de Virginia a los 25 o 26 años, ¿no es cierto?, que muestra la sensualidad de los labios, la mirada introspectiva, me gusta mucho. Y esta fotografía que ha utilizado, les quiero mostrar ahora un libro, este libro que se llama Virginia Woolf, La vida por escrito. ¿Lo ven ahí? Pero se los voy a mostrar así para que lo vean. Miren qué pedazo de libro, 800 páginas. Ahora lo pongo de frente. ¿Ven qué es esta foto? Este libro lo escribió una gran profesora nacional que se llama Irene Chicker-Bauer. Y en este momento es internacionalmente el libro más importante que se lee ahora sobre Virginia Woolf. Es una argentina, vive en Pilar, provincia de Buenos Aires, y es profesora. Yo he tenido charlas con ella porque la tengo en el Facebook. Una mujer absolutamente normal. Pero se escribió este enorme libro donde analiza toda la vida de Virginia Woolf. Y ha utilizado esta fotografía donde está Virginia apoyada en una de esas enormes tinajas que tenían en el jardín. Lo más interesante de Monk House, que por supuesto les recomiendo si pueden ir a verla, porque está en el mismo estado en que estaba cuando lo usaban Virginia y Leonard, es el jardín. Un jardín de rosas, de distintas plantas, que ella cuidaba muchísimo. Aquí, esta foto la elegí porque muestra ya su estado, no digo de locura, porque es muy difícil utilizar esa palabra, pero la enfermedad de Virginia, ahora le dirían, ¿cómo se dice? La enfermedad de la dualidad entre... me olvidó el nombre de la palabra, pero ahora es una enfermedad bastante utilizada, o por lo menos nombrada. ¿Bipolar? Sí, esquizofrenia, sí, ¿no es? sí, la bipolaridad. Ahora dirían que es bipolar, aquí se la muestra justamente en ese estado. ¿Qué es la bipolaridad? Bueno, la bipolaridad son dos estados, uno de enorme excitación y otro de enorme depresión. La persona está totalmente sacada de su vida. Virginia sufrió una época tremenda. No nos olvidemos que su sobrino murió en la Guerra de España, pero que además ella murió en el año 1941, y ya Inglaterra estaba recibiendo, como hemos hablado en otra clase, todos los bombardeos de los nazis. No era fácil vivir esa etapa. Esta foto es una foto de Man Ray, característica por... Marcelo está sin audio. ¿Qué pasó? Se quedó sin internet, seguro. Puede No, ser, ¿no? no tiene conexión. Sí, Está congelada la foto, no tiene conexión. sí. Habría que avisarle a lo mejor por el chat. Ah, Acá sí se corta. Acá volvió. ¿Aquí volví yo? Sí, ahí volviste. Ahora volviste. Perfecto. Vamos a reflexionar de nuevo sobre esto. Esto Bien. es rutina. Lo otro, excepcionalidad. Milagro que ustedes me escuchen. Que se corte, rutina. ¿Estamos de acuerdo?
porque entonces podemos sonreírnos. Esto me lo enseñó Cristina Simián, que me dijo, no te preocupes. Realmente, ¿de qué manera nos podemos preocupar de algo que no tenemos posibilidad de reparar? ¿No? Así. Bueno. ¿Desde dónde quedé? Yo calculo que acá, esto se va reponiendo de a poco, pareciera. Hablabas de la bipolaridad de ella. Sí. Bueno, ya sabemos entonces que la bipolaridad implica esas dos situaciones de gran euforia y por otra parte la gran depresión. Pero también quise hacer ver en qué época había vivido Virginia. Justamente para eso, por algún motivo, esto no se mueve más. Pero yo les había empezado a mostrar. ¿Ustedes están viendo una foto de Virginia Woolf? ¿Sí? Sí, la que estábamos viendo. La que estábamos viendo. Bueno, ahora no se mueve más. Ajá. Sí. Miren cómo sonrío, ¿eh? Ya estoy en el tema de la... Bien. A lo mejor, perdóname, Marcelo, a lo mejor porque tenés grabando y eso te lo impide, ¿no? ¿Puede ser? Ajá. Puede ser, pero de cualquier manera... Me parece. Fíjate, a lo mejor si lo podés. A ver. ¿Ves que tenés grabando acá? Bueno, faltaban nada más que 2 fotos, así que de cualquier manera, cumplida esta rutina, les voy a hablar de las 2 fotos que yo les iba a mostrar, que son de Giselle Freund. Giselle Freund fue una gran fotógrafa y que tienen estas 2 fotos una historia muy particular, porque Victoria Ocampo, que estaba siempre visitando escritores en Europa, ¿no es cierto?, para poder publicarlos en el sur. Aquí podemos decir la enorme tarea que realizó Sur durante tantos años, ¿no es cierto?, de traducir y traer estos escritores a la Argentina. Entre otras cosas, está ahora un poco comprometida la traducción que hizo Borges sobre las olas y otros libros de Virginia Woolf, porque han sido tomados desde el punto de vista de la feminidad actual. Y resulta que Borges, entre otras cosas, que me ocupé de buscarlo un poco, cuando habla de las capacidades de la mente de los hombres, dice inteligencia, y cuando traduce las mismas palabras como las capacidades de las mujeres, espiritualidad. Y claro, eso choca muchísimo ahora, donde se está considerando que hombres y mujeres tienen prácticamente las mismas capacidades. O sea, de cualquier manera, se ha realizado una enorme, realizó una enorme tarea en Victoria Ocampo. Resulta que Virginia la invitaba a su casa, así como, no era una mujer muy de invitar, no era una mujer muy de hacer sociales, ni mucho menos. Un día pasa Victoria Ocampo con un taxi, ¿no es cierto? Iba a la casa de Virginia. Y resulta que la ve a la fotógrafa. Y inmediatamente hace parar el taxi, la baja a la otra mujer del taxi, y la lleva a la casa de Cristina, y le sacan realmente las 3 o 4 mejores fotos que, si no se las puedo mostrar hoy, se las voy a mostrar la casa que viene. Lo interesante es ver en este tremendo libro, ¿no es cierto?, lo que piensa Virginia de Victoria. Dice, una rasta sudamericana. ¿Qué quiere decir una rasta sudamericana? Rastaquouère se le decía, sobre todo en París, a los argentinos, que en esa época nos creímos millonarios. El resultado de tantos millones está ahora a la vista, que con un país que está totalmente empobrecido, pero en aquella época éramos considerados los millonarios que íbamos a Europa a tirar plata, y decía, una rasta sudamericana. Era así como Roger llamaba a estos opulentos millonarios de Buenos Aires. Muy madura y rica, con perlas en las orejas,
como si una gran falena hubiera dejado caer cúmulos de huevos, el color de un damasco bajo vidrio, ojos abrillantados, creo por algún cosmético. Aquí se nota que a Virginia no le gustaban para nada los cosméticos, ¿no es cierto? Pero allí nos quedamos y hablamos, en francés e inglés, sobre la estancia, las grandes habitaciones blancas, los cactus, las gardenias, la riqueza y opulencia de Sudamérica, así como de Roma y Mussolini, a quienes ella acababa de ver. Es muy interesante tener esta doble visión de alguna de las... Les quiero leer estos libritos que ven acá. Son de Quentin, ¿no es cierto?, de Quentin Bell. Quentin Bell es el hijo de la hermana de Virginia, de Vanessa. Un hijo de ella murió en la guerra. Acá recobro algo porque salí más grande. Pero en fin, un hijo de ella nació en la guerra. Y otro hijo escribió la biografía de Virginia en 2 tomos, que son preciosos de leer. Por supuesto que se los recomiendo y se los prestaría con mucho gusto una vez pasado esta, le decimos cuarentena, pero no sé, este encarcelamiento, no sé cómo se llama. En fin. Y unos textos que busqué acá, creo que nos van a dar la idea precisa del estado psíquico en que estaba Virginia en esa casa, Monk House, que les mostré, sin poder ir a Londres, sin tener una vida, ¿cómo se dice?, intelectual como corresponde. Dice, ayer llamó un periodista de New York Times. Se le dijo que podía contemplar la fachada de la Casa de Londres, si le apetecía. A las 4:30, cuando hervía agua para el té, apareció un inmenso Daimler negro. Seguidamente, un apuesto hombrecito en un abrigo de tweed apareció en el jardín. Retiré la cabeza. Casi me atrapó. Por fin apareció Leonard y se enfrentó. No, la señora Woolf no quiere este tipo de publicidad. Yo estaba furiosa. Una chinche avanzando por la piel de uno. No lo podía aplastar, no la podía aplastar. La chinche, tomando notas en el jardín, ¿no? Esta es la visión que tenía. Es bueno reflexionar sobre esto porque en 1940 todavía no se inmiscuía tanto el periodismo en la vida de los grandes escritores como ahora, en que casi dependen, ¿no es cierto?, o dependemos de lo que ocurre en el mundo del periodismo, en el mundo, ¿no es cierto?, en el cual los críticos opinan sobre las obras, etc. Ahora esto se ha magnificado muchísimo y no creo que sea muy positivo para las obras. Otra de las partes del diario que acá Quentin Bell reproduce, dice, seguían cayendo bombas y el 29 de septiembre cayó una muy cerca de Monk House. Y como tercer texto que les quiero leer, ustedes saben que Virginia tuvo una relación amorosa con Vita Sackville, una mujer noble, aristócrata, inglesa, tremendamente rica, ¿no es cierto? Y que había tenido relaciones con muchas mujeres antes que con ella. Y la Sackville le hizo un cortejo. Virginia, que no tenía relaciones con los hombres, y en ese momento todavía no tenía relaciones con las mujeres, le fue muy difícil tener contacto con otro cuerpo. Pero en una hermosa película que también se puede ver porque está en YouTube, que se llama Vita and Virginia, y tiene subtítulos en castellano, van a poder ustedes ver cómo es el encuentro entre estas dos mujeres. Lo cierto está en que tuvieron una relación apasionada al principio y algo maravilloso, después fueron amigas hasta la muerte de Virginia Woolf. Acá le manda la Sackville, que tenía un castillo y por lo tanto tenía huerta y tenía vacas en el momento de la guerra, le manda manteca, sencillamente, a Virginia. Y ella le contesta, nunca, nunca, nunca hemos tenido algo tan arrebatador, sorprendentemente glorioso. No entiendo el estilo.
Todo cuanto puedo decir es que cuando descubrimos la mantequilla en la caja, hicimos que la familia entrara a mirarla. Es 1 libra, o sea, medio kilo, entera de mantequilla, dije. Después de decir lo cual, corté un pedazo y me la comí sin nada. Seguidamente, en la gloria de mi corazón, di toda nuestra ración semanal, que es más o menos de la medida de mi dedo pulgar, a Luis, ganándome gratitud imperecedera. Luego nos instalamos a comer pan y mantequilla. Hubiera sido un sacrilegio añadir mermelada. ¿Has olvidado cómo sabía la mantequilla? Por lo tanto, te lo contaré. Es algo entre rocío y miel. Les invito a cuando prueben la manteca, ¿no es cierto? Si las dietas lo permiten, a que ustedes tengan esta sensación que es comer algo que podemos no tener para comer. Hay muchas quejas. Este momento que estamos pasando es bastante duro, especialmente psíquicamente. No ver a los demás, etc. Pero todavía en la Argentina no hemos llegado ni a la cola del cometa de lo que llegó a Europa durante 6 años durante la guerra. A la falta de víveres, ¿no es cierto? A los bombardeos. Bueno, en este ambiente vivió Virginia Woolf 2 últimos años de su vida. O sea que bien no se sabe qué relación tiene su suicidio con este tipo de drama que le ocurrió, no poder ir a Londres, tener que vivir a 150 kilómetros, estar en un lugar prácticamente de campo, y por otra parte todavía sufrir los bombardeos y los impedimentos que trae la guerra. Bueno, quería recomendarles por último algunas películas que pueden ver sobre esto. Primero la señora Dalloway. Yo creo que muchos de ustedes ya la habrán visto, pero les recomiendo que la vean de nuevo, porque uno cuando empieza a frecuentar un tema va comprendiendo la intimidad de los asuntos, ¿no es así? Ahí en la señora Dalloway, en la novela, Virginia pone toda la modernidad al servicio de la literatura. Ella ha leído a Joyce, ¿no es cierto? En general ha leído a todos los grandes escritores, desde Flaubert en adelante, que fueron cambiando la historia de la literatura. Y sobre todo comenzó a utilizar la reflexión, el soliloquio, ¿no es cierto? El discurso interior. Y en la señora Dalloway, ustedes van a ver que el personaje va viviendo instantes de un momento de su vida, cuando tiene unos 60 años, pero va recordando todo lo que ocurre antes. Inmediatamente hay encuentros raros en la película. Por ejemplo, de varias personas en un parque, personas que no tienen casi nada que ver, pero que dentro de la trama de la novela van constituyendo ese tipo de relaciones que son absolutamente modernas. Eso es lo que no ocurría antes y que la literatura y el arte tratan de definir, tratan de describir. Esa vida interior, esa psiquis que nació prácticamente con el siglo XIX y XX. En esta novela utiliza todos los recursos de la literatura moderna para hacernos ver solamente la vida de una persona, de la señora Dalloway, durante un día. La señora Dalloway va a comprar flores, luego se encuentra con un amigo y un novio que ha tenido en la juventud, con otra amiga, hace una fiesta. Es sencillísimo el tema. Pero resulta que en esa sencillez están comprendidas prácticamente todos los problemas y la intimidad del ser humano. Así que vale la pena leerla de nuevo y ver la película. También se hizo una hermosa película que se llamó Las Horas, que ya les hablé recién, y que creo que quizás sea la más explicativa, porque se buscan 3 puntos de vista. Una mujer en los años 50 en Estados Unidos, ¿no es cierto? Otra mujer en los años 80
90 también, ¿no es cierto?, que es el papel que hace Meryl Streep en New York, y después la relación entre Leonard y Virginia. Y se van poniendo secuencias de cada uno de estas situaciones, hasta que por fin el final es muy interesante porque relaciona las distintas personas de una manera especial. Yo tenía, realmente se me ha hecho un poco tarde, pero yo tenía para leerles 2 textos. Y lo voy a hacer antes de terminar la clase. Una es la carta que Virginia le deja a Leonard y que creo que nos va a ayudar mucho a comprender el personaje. Cuando ella sale y va hacia el río, en el Ouse, el río, ¿no es cierto?, que pasa cerca de su casa. Virginia es una gran caminadora. El río está como a 6 kilómetros, pero ella fue hasta allí, se llenó los bolsillos de piedras y se metió en el río, algo que había intentado antes, sin lograrlo, pero que esta vez lo logra. Y deja 2 cartas, una a Leonard y otra a su hermana Vanessa. La carta de Leonard, su marido, dice así: siento que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de esas épocas terribles. Y no voy a recuperarme esta vez. Comienzo a oír voces y no me puedo concentrar. Por lo tanto, estoy haciendo lo que me parece mejor. Tú me has dado la mayor felicidad posible. Ha sido en todos los sentidos todo lo que podría ser. No creo que otras 2 personas hayan sido más felices hasta que sobrevino esta terrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar. Lo harás, lo sé. ¿Te das cuenta? Ni siquiera puedo escribir esto correctamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te debo la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirte que todo el mundo lo sabe. Si alguien hubiera podido salvarme, habrías sido tú. En mí no queda sino la certidumbre de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida por más tiempo. No creo que 2 personas pudieran haber sido más felices de lo que hemos sido tú y yo. Es de una lucidez dolorosa, pero una tremenda lucidez. La comprensión del estado de locura que se acerca a ella y que no quiere sufrir más. De más está decir que ante la decisión del suicidio nosotros no tenemos nada que decir. Es una decisión absolutamente personal, ¿no es cierto? Y que cada persona puede tomar o no de acuerdo a lo que ha sido su vida o a lo que ella pretende que sea su vida. Acá le reservé un pequeño texto que por supuesto le vamos a mandar ahora cuando mandemos la clase. Gracias al accidente de ayer la clase ya está lista, así que de la tarde la van a tener. No, como ocurre normalmente, yo pienso las clases, las escribo y después a veces no alcanzo a decir todo lo que dice la clase, pero creo que refresca mucho cosas que quedan en el aire y es bueno que las lean. Mi pretensión es que mis clases le cambien la vida. No sé si lo logro, pero esa es la pretensión. Aquí voy a leer un pasaje sobre el libro que se llama Las olas. Dice: el sol no había nacido todavía. Hubiera sido imposible distinguir el mar del cielo, excepto por los 1000 pliegues ligeros de las ondas que le hacían semejarse a una tela arrugada. Poco a poco, a medida que una palidez se extendía por el cielo, una franja sombría separó en el horizonte el cielo del mar, y la inmensa tela gris se rasgó con grandes líneas que se movían debajo de su superficie, persiguiéndose. Al aproximarse a la orilla, cada una de ellas adquiría forma, se hinchaba y se rompía, arrojando sobre la arena un delgado velo de blanca espuma. La ola se detenía para alzarse enseguida nuevamente, suspirando como una criatura dormida cuya respiración va
y viene inconscientemente. Poco a poco, la franja oscura del horizonte se aclaró. Se hubiera dicho un sedimento depositado en el fondo de una vieja botella, dejando al cristal su transparencia verde. En el fondo, el cielo también se hizo traslúcido, cual si el sedimento blanco se hubiera desprendido, o cual si el brazo de una mujer tendida debajo del horizonte hubiera alzado una lámpara, y bandas blancas, amarillas y verdes se alargaron sobre el cielo, igual que las varillas de un abanico. Enseguida, la mujer alzó más alto su lámpara y el aire pareció dividirse en fibras, desprenderse de la verde superficie en una palpitación ardiente de fibras amarillas y rojas, como los resplandores humeantes de un fuego de alegría. Quiero, antes de terminar el texto, hacerles ver cuántas cosas pasan sin que nosotros las veamos. Este es un simple atardecer, en las sierras de Córdoba, frente al mar, donde ustedes quieran. Pero cuando no somos capaces de vivir todo esto que sucede en derredor nuestro, nos estamos perdiendo partes fundamentales de la vida. Y sigue Virginia Woolf. Poco a poco las fibras se fundieron en un solo fluido, en una sola incandescencia que levantó la pesada cobertura gris del cielo, transformándola en 1.000.000 de átomos de un azul tierno. Esto es precioso. 1.000.000 de átomos de un azul tierno. La superficie del mar fue adquiriendo gradualmente transparencia y yació ondulando y despidiendo destellos hasta que las franjas oscuras desaparecieron casi totalmente. El brazo que sostenía la lámpara se alzó todavía más, lentamente, se alzó más y más alto, hasta que una inmensa llama se hizo visible. Un arco de fuego ardió en el borde del horizonte y a su alrededor el mar ya no fue sino una sola extensión de oro. La luz golpeó sucesivamente los árboles del jardín, iluminando una tras otra las hojas, que se tornaron transparentes. Un pájaro gorjeó muy alto. Hubo una pausa. Más abajo, otro pájaro repitió su gorjeo. El sol utilizó las paredes de la casa y se apoyó como la punta de un abanico sobre una persiana blanca. El dedo del sol marcó sombras azules en el arbusto junto a la ventana del dormitorio. La persiana se estremeció dulcemente, pero todo en la casa continuó siendo vago e insubstancial. Afuera, los pájaros cantaban sus vacías melodías. Ahora hay que recordar esto, ¿no es cierto? Cuando se cierra una persiana, traten de hacer el ejercicio de pensar, la persiana se estremeció dulcemente. Porque creo que puede ser muy útil para ver lo que son los movimientos que ocurren alrededor nuestro. ¿No es cierto? Cada uno de ellos. Ni hablar de las voces de los niños, ni hablar de los pisos de madera que hacen ruidos en las casas, ¿no es cierto? Ni hablar de nuestro marido, nuestra mujer, nuestro amigo. Cuando habla, a ver, ¿cuánto escuchamos de lo que habla? ¿Cuánto? ¿Qué es lo que escuchamos y cuánto escuchamos? Porque parte de lo que nos pasa está en ese pequeño detalle. Es lo que se llama poner la oreja. A mí me es fácil porque tengo la oreja un poco grande, pero es muy importante entonces. Este texto que yo se lo voy a mandar por mail, leando 1 o 2 veces. Al principio comienza siendo un poco redundante. Uno dice, pucha, pero esta señora, mirá la cantidad de cosas que dice sobre el atardecer. Si el atardecer es lo que es. Pero después de leerlo 2 o 3 veces uno va comprendiendo que al dividirlo en partes, al saber lo que una persona puede sentir, ¿no es cierto? Al transmitírselo a otro, hagan la prueba de leérselo a otro, ¿no es cierto? Ya sé que es difícil encontrar quien escuche
durante un rato, pero haga la prueba de leérselo a otro. Y entonces entramos a una dimensión totalmente distinta, que es la dimensión artística, literaria. También, en otro caso sería pictórica. Una dimensión absolutamente distinta de la que ocurre alrededor nuestro, de los ruidos, las urgencias, el dinero, el maldito COVID, ¿no es cierto?, la cernida política que nos rodea en todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay un lugar o una forma que nos ayuda a ser nosotros mismos. Bueno, ya terminó la clase y muchas gracias por escuchar. Gracias a vos. Acá tengo que romper con esto. Sí. Muy buena, Marcelo, muy buena. Me encantó. Fantástica, Marcelo. Espléndida, me encantó. Me encantó y tomé nota de las películas. Sí. Sí, yo también. Hermosa. Muy bien. Nos enseñaste mucho, Marce. Ahora, qué maravilloso ubicarse en la época que vivió esta mujer y las rupturas que hizo, Dios mío, por favor, qué fortaleza, qué personalidad. Hubo muchas mujeres, no sé si muchas, pero como esta mujer que realmente también en la literatura le dio otra mirada, también las relaciones que ella establecía, ¿no? Acá realmente son mujeres que marcaron una estética y marcaron una forma de hacer literatura distinta, distinta, desde la óptica de la mujer, ¿no? Eso es lo importante, cómo le fueron dando a la mujer también otro espacio de respeto, de escucha, a pesar de que ellas para esa época eran consideradas mujeres de rupturas total, ¿no? Muy mal vistas también, por una sociedad con una moral muy rígida, ¿no? Bueno, me pareció como siempre, Marcelo, siempre es un encanto escucharte y uno aprende y sigue aprendiendo, que eso es lo más maravilloso. Gracias. Marcelo, yo quería... Perdón. ¿Estás escuchando? ¿Sí? Hola, hola. ¿Se escucha? Julia, te escuchamos bien. Sí, Sí, Julio. te escucho. Sí, perfecto. Yo quería pedirte, Marcelo, por ahí, porque me dejó muy angustiado su muerte, y sobre todo esas muertes de personas que dan luz. Me ocurrió, por ejemplo, con este escritor Sándor Márai, que disfruté mucho al estar leyendo su libro, y al final quedé tan pleno que digo, voy a averiguar más de este artista, de este escritor, y ahí me enteré que se había suicidado. Entonces se me armó un lío entre la luz que me había dado y él que eligió la muerte, ¿no? Recuerdo una película de Woody Allen donde él le cuenta a sus amigos que tiene un profesor de vida y todo lo que conversa con ese profesor de vida. Al poco tiempo se vuelve a encontrar con los amigos y le preguntan, ¿qué tal tu profesor de vida? Se suicidó, ¿no? Es como que no aguantó la presión, ¿no? En el caso de Márai, es un caso muy particular. Márai estaba enfermo y Márai era un hombre muy mayor, su mujer también, la había 89 perdido hace tenía. poco. 89 años creo que tenía. Claro. Es muy particular, como bien dice Marta, la edad que tenía, pero hay algo fundamental que debemos comprender. No se trata de que si una persona que a nosotros nos interesa y que de alguna manera lo que escribe nos incentiva a vivir, a ser más pleno, ¿no es cierto?, no pueda terminar su vida de esta manera. No hay que poner a la muerte en un
pedestal tan alto, ni a la decisión de matarse en un pedestal tan alto. La vida está llena de cosas. Y así como Virginia se quiso matar muchas veces, ¿no es cierto? Porque sufría muchísimo su enfermedad, que además ahora tiene cura, es decir, ahora hay muchas más armas para defenderse de este tipo de desenlaces. Pero de alguna manera son decisiones tremendamente personales, que no tienen nada que ver con lo anterior, con lo que han escrito, por eso, pero nos dejan muy solos. Yo tengo un primo, Jorge Barombiza, que se mató, y que por supuesto los suicidas nos dejan a todos como culpables, o de alguna manera nos dejan a todos con algo de culpa, con algo de dolor. Y en general ocurre también con los lectores, que la gente que más admiramos de pronto se mate, pareciera ser que corta con algo. Pero hay que recibir también esto como parte de la vida, de la maravilla de la vida. Marcelo, te agradezco muchísimo toda la profundidad con la que has dado esta charla. Casualmente saqué de la biblioteca la señora Galloway para releerlo. ¡Ah, qué maravilla! Tengo mi mesa de luz, creo que llegué hasta la 3ª página y me duele. Recordé tantas cosas, porque hay una cosa, vos pensás, la época en que vivió Virginia Woolf. Por un lado, la liberación después de la guerra del 14 fue tremenda. Lo que movilizó en todo sentido el aferrarse a la vida, y en muchos sentidos también se llevó una vida un poco superficial. Pero por otro lado, todo lo que enfrentó ella, porque la homosexualidad estaba penada por la ley en Inglaterra, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Así que quienes abordaban o aceptaban la homosexualidad deberían tener una carga de culpa horrible. También recordé una obra de teatro que vi hace como 60 años, ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Sí, tremenda. Richard Barton, sí. Sí. Y otra cosa, la depresión es algo muy doloroso, tremendamente doloroso. Vivir con depresión es cada minuto sufrir, y sufrir en una forma que es muy difícil de sobrellevar. Así que, en general, quien termina con su vida lo hace en un arranque un poco psicopático. Pero es muy difícil para los que quedamos con vida aceptar los suicidios, ¿verdad? Y creo que Sándor Márai, como vos dijiste, se suicidó porque ya su vida también no solamente era penosa, sino también difícil por la edad. Yo de él creo que he leído bastante, pero creo que tuvo que sobrellevar muchísimas cosas muy duras. Y justamente me acordé también de mi abuela, que nació en el año 1880, pasó las 2 guerras en Europa, y fue un solo año al colegio, y tenía una cultura envidiable. Te había leído no solamente desde Shakespeare a Tolstoy completos y Dostoyevsky, sino que no sé por qué alguien que nunca leí nada, Merezhkovsky, y siempre vivía leyendo. Y realmente en aquella época las mujeres no se las tenía en cuenta como que pudieran tener inteligencia o pudieran cultivarse. No era necesario, su misión era los hijos y el hogar. Gracias, perdón por hablar tanto. No, Muy bien. Me encanta escucharte. Sí. un Te placer. felicitamos además porque estés leyendo, señora Dalloway, que el comienzo es precioso, ¿no? Sí, sí. Dijo que ella misma compraría las flores, Sí. ¿no es cierto? Es el comienzo de un día cualquiera, pero tiene tremendas similitudes con la estructura del Ulises, que también ocurre en un día. La novela que estás leyendo, Marta, aparece primero como algo muy simple, pero se va introduciendo en temas muy importantes. Por ejemplo, hay un personaje que
que se mata dentro de la novela, que es un soldado de la guerra con estrés postraumático, que de alguna manera es conminado por los médicos ingleses a jurarse, a llevar una vida normal, un hombre que vuelve de la guerra y escucha explosiones, etcétera, y termina tirándose por una ventana. Ahí Virginia se ocupa de hablar sobre todos estos temas que la preocupaban, ¿no es cierto? Y el fluir de conciencia es tan delicado, tan profundo, que si uno lo lee lentamente, es un libro precioso, realmente. Creo, desde mi punto de vista, yo les pongo algunos consejos en la clase que les voy a mandar de Chiqui Bauer sobre cuáles libros leer de Virginia Woolf, pero yo creo que uno debiera comenzar por la señora Dalloway, que es quizá el que nos va a introducir con más rapidez. Y tenemos esta maravilla de que se puede ver la película. Las películas ayudan mucho a la lectura. Uno se interesa mucho más en los personajes y todo eso. Marcelo, ella escribió también Orlando, ¿no? Sí. Orlando es un libro muy particular, una novela que ocurre en varios siglos, porque comienza en la época de Shakespeare y termina en la actualidad de Virginia, y que en realidad cuenta su relación con Vita Sackville. Sí, fue así. Vita era una mujer bastante superficial. Una vez que le enamora totalmente a Virginia Woolf, la deja y aparece en una de sus presentaciones del libro con otra mujer. Así. Eso produce un dolor tremendo. Virginia era una mujer muy inocente, por un lado, muy sensible. Así que le rompe todo su esquema de enamoramiento que tiene con Vita y se desquita escribiendo esta novela, en la cual lo que describe se la dedica a ella. Incluso le hace tomar una serie de fotos y la saca dentro de la novela, que ustedes la ven todavía, están las fotos de Vita Sackville, que es bastante fiera. Yo no sé cómo se enamoró Virginia de ella, porque es bastante fiera la mujer. Lo cierto está en que, no digo que una mujer fea no necesite enamorarse, pero Virginia era una mujer muy estética, ¿no es cierto? Lo cierto está en que la hace como para vengarse, pero resulta que Vita Sackville la toma como un halago, y la descripción de su interioridad con Virginia le parece maravillosa, porque es una mujer que no tenía diferencia entre lo público y lo privado, no le interesaba que la gente supiera lo que ella pensaba. A todo esto Vita Sackville había tenido un gran éxito, mucho más que el de Virginia Woolf. Se vendían más sus novelas, sencillamente porque eran más tontas, porque eran de un nivel más popular, pero con el Orlando realmente la superó en todo sentido, porque en Orlando se vendió muchísimo. Es una preciosa novela también para leerla, Antonio. Sí, lo interesante de ahí, ya que hablaron, Florencia te sacó el tema del punto de vista de la lectura feminista, digamos, ¿no? Ella hace la historia de Inglaterra y al final esa unión medio rara con Estados Unidos, ¿no? Ahí donde muestra digamos, la profundidad intelectual de Inglaterra y el nuevo rico. Pero en la figura de una mujer, que es como si fuera andrógina también, porque no se sabe bien qué es mujer u hombre, aunque se deja constancia de que es mujer. Esto me pareció interesante de su... Ahora que vos me contás esto, es como si yo terminara de hablar. Yo tenía la mitad de la naranja que acabo de cortar y busco la otra y la pongo acá. Ahora entiendo mucho más, Orlando. Con este detalle que yo nunca tuve en cuenta. ¿No? Bueno, para eso servimos los amantes de la literatura. Yo soy amante de Virginia Woolf hace 40 años. Entonces, me gustan los detalles incluso, y te voy a agregar otro, porque resulta que el personaje, Orlando, comienza siendo mujer hombre y termina siendo mujer. Y además esa obra la pusieron los sobrinos de Virginia, fue una obra muy vista en el teatro también, ¿no es cierto? Había una crítica tremenda. Yo no sé, como bien dice Florencia Lo Celso, cómo podían hacer esto sin tanto cartón, chicos, sin salir a la calle, ni gritar, ni nada. Produjeron una revolución inmensa,
las mujeres tienen carnet de conducir y las mujeres pueden ahora tener una vida muy parecida a la que tienen los hombres. ¿Por qué? Porque este tipo de mujeres introdujo en sus vidas, ¿no es cierto?, esa costumbre. Y lo hizo con una valentía increíble. Entonces, es muy bueno para pensarlo ahora. ¿Qué pienso yo que tiene que ser o cómo tiene que ser una mujer? Bueno, lo voy a poner en práctica en mi vida. ¿Qué pienso verdaderamente? ¿Qué pienso sobre el matrimonio? ¿Qué pienso sobre los hijos? ¿Qué pienso sobre lo que hice durante mi vida? Ese es justamente un poco el lugar donde nos va a ubicar la señora Dalloway o en Orlando, ¿no es cierto? Y eso es justamente la maravilla de estas obras. Recordemos, Marcelo, que una cosa que fue reciente dentro de todo, en los años 60, en Inglaterra, se esterilizó a este hombre que era el decodificador, ¿te acuerdas? El matemático Sí, no me sale el sí, apellido ahora, sí, que era homosexual, sí. y lo condenaron y digamos, ejecutaron en él la esterilización. Sí, sí. Pero fueron Le los dieron- 60, ya promediando los 60, una aberración, una aberración. El odio que Y tenían a la duró algunos homosexualidad. años más todavía. Recién la reina se arrepintió, hizo un arrepentimiento sobre eso hace pocos años. Inglaterra fue el país donde más se persiguió a los homosexuales. A este hombre le dieron la posibilidad, ¿no es cierto?, o de ser castrado prácticamente químicamente, ¿no es cierto? Y bueno, y él después se mató comiendo una manzana envenenada. De ahí viene la palabra Apple en la computación. Y este hombre ha sido prácticamente el inventor de la computadora. Marcelo, pensá en la actitud del Papa, en el cambio que va a generar esta posición de la Iglesia, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ahora, con esto que dijo el Papa, que vos tocaste, que yo estaba pensando lo mismo, ¿eh? Estaba Yo pensando, pensaba igual. ¿desde qué punto el planteamiento es otra reflexión que nace de esto, No ¿no? te escucho, Florencia. ¿Cuántos años? ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí. Digo, el caso de Virginia Woolf y tantos otros que dieron testimonio de su época, ¿no? Y yo pensaba, de ese Cristo, de ese Jesús que habló de una forma, y después la iglesia que luchó en nombre de Dios conquistando reinos, y tantas otras cosas pasaron dentro del dogma, ¿no?, de la iglesia, que realmente Francisco lo considero un hombre que evidentemente está con Cristo. Yo sé que es muy duro lo que digo para personas como yo, que practico, pero estoy convencida de que la lectura del Evangelio da una palabra que Cristo hizo resonar en muchas cuestiones, que fue el amor. El amor. Pensemos que por qué dos personas sanamente, sin tanta cosa rebuscada, porque generalmente se colocan a las personas que buscan su amor en otro espacio. Es como si la dimensión de ella fuera distinta al amor de un hombre y una mujer. ¿Por qué? No sé. Bueno, Que estamos lejos fíjate de... que fíjate, Florencia, que esto se reduce al fin y al cabo a la vida de una persona, ¿no es cierto? Alan Turing, además de descubrir el código de los alemanes y salvar miles de vidas, ¿no es cierto?, había prácticamente inventado el mundo moderno. Y en esa soledad tuvo que vivir su homosexualidad. Si eso no ocurre ahora, y es muy importante que no ocurra, en el sentido de que lo que una persona siente no tiene que ser ocultado. Así que en estos aspectos hemos adelantado mucho. Alan Turing murió prácticamente a resultas ¿no es cierto?, de la esterilización que se le hizo. Qué va.
qué interesante todo lo que está surgiendo, pero nombraron al Papa y al Evangelio, ¿no? Fíjate vos que siendo un agnóstico, Saramago se atreve a escribir el Evangelio según Jesucristo, y en un momento hace un corte y el escritor empieza a hablar. Y hace una oración, si podemos llamar así, a la vida de Jesucristo, porque es de una belleza extraordinaria. Está bien, pasa a ser un evangelio apócrifo, vamos a decirlo de algún modo, pero con un respeto y con un amor muy grande hacia el hombre. Muy interesante. Me parece que... Muy interesante eso. Sí. De últimas, es la profundidad lo que nos enseña. Es la profundidad de la vida donde está la sabiduría. En esa jalea tenemos que meter la cuchara, chicos, en lo que nos falta de vida. En lo fundamental. Como yo siempre decía en clase y siempre lo repito, cada día lograr saber quiénes somos. Preguntarnos en serio, algo que a veces no nos hemos preguntado durante la adolescencia. Si quisimos a fulano, que por ahí ahora es nuestro marido, o si realmente la persona de la cual estábamos enamorados, ¿no es cierto?, era la persona de la cual estábamos enamorados. Y ese tipo de cosas son las preguntas de la vejez fundamentales. Para eso es este tiempo. Por eso les decía, meter la cuchara en la jalea de la vida con toda tranquilidad. No dejar nada en el placar. Creo que es importante. Bueno, muchísimas gracias. 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 Buen día, muchas gracias. Muy linda la clase. Muy linda. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, que pasen buen día. Gracias. Buena semana. Adiós. Gracias. Adiós. Igualmente. Beso grande. ¿Salir? ¿Vas a salir? Sí, no.